Hoy le quiero hablar de la carrera que estamos corriendo y tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio. ¿Cuántos saben que estamos en una carrera? Mire, esta carrera no es una carrera de 100 metros donde uno hace un sprint y terminó ya rápidamente. No, es una carrera como el maratón, en donde se requiere paciencia, donde se requiere de permanencia, de resistencia, de resistir. ¿De qué sirven nuestros privilegios diarios si perdemos la recompensa de la vida eterna? ¿De qué sirven nuestros privilegios diarios si perdemos la recompensa de la vida eterna? Quien busca la vida eterna no tiene la mira puesta en las cosas temporales, sino en las eternas, sino se esfuerza permanentemente en la carrera por seguir adelante. Vive gobernando su vida de acuerdo a los principios divinos. Su vida no tiene la meta de disfrutar privilegios, privilegios efímeros. Efímero quiere decir pasajero, de corta duración. Tampoco de defender sus derechos. Quien tiene la mira puesta en lo eterno no está defendiendo sus derechos hoy. Tampoco su vida está gobernada por los caprichos o por los deleites o por las cosas que se disfrutan temporalmente. No, su vida está gobernada por los principios divinos, los principios del reino, los principios y valores del reino de los cielos. Tiene la mirada puesta en la eternidad con Dios, con nuestro Creador. Hay personas que solo quieren competir, que solo quieren experimentar, pero habemos otros que queremos llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Nosotros queremos llegar a la meta y sabemos que requiere de un gran esfuerzo, requiere de disciplina, requiere a veces de aflicciones y sufrimientos. Pero hay personas que solo quieren aparentar. En esta carrera la competencia no es con mi compañero. Esta carrera, esta competencia es conmigo mismo. Es una carrera en la que yo estoy luchando contra mi vieja naturaleza, contra el viejo hombre. Es una carrera en donde hay que vencer los vicios pasados. Al que quiere, aquel viejo hombre, vieja naturaleza que quiere que volvamos atrás, que nos quiere detener, que quiere resistir nuestro avance, que no quiere que oremos, que no quiere que leamos, que no quiere que nos congreguemos, que no quiere que oremos, que no quiere que sirvamos. Ese que no quiere que crezca Cristo en mí, ese que se opone a que viva haciendo la voluntad de Dios. La lucha es contra él. La lucha es contra nuestra vieja naturaleza y no se puede vencer a mi oponente si no hay disciplina, si no hay sacrificio. Porque Jesús me dejó un ejemplo claro de que hay que sufrir, hay que sacrificarse por ganar más, por ganar a los otros, por extender el reino de Dios. Jesús nos dio ejemplo al morir en la cruz que sí se puede. Y que no hay un sacrificio demasiado grande cuando se trata de alcanzar a otra persona para Cristo. Este derecho de poder alcanzar la vida eterna es un derecho que no me gané yo, es un derecho que Jesús ganó por mí y me lo ha entregado gratuitamente. Lo ganó en la cruz y me lo ha entregado gratuitamente. Dice Primera de Corintios capítulo 9 y verso 24, en estos versículos vamos a basar nuestra enseñanza de hoy. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así se llama nuestra enseñanza el día de hoy. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estos versículos dejan claro que no estamos en las gradas. Mucha gente piensa que la obra la hace solo Dios y que hay que dejarle todo a Dios. No, no estamos en las gradas solamente como espectadores de lo que Dios está haciendo. Nosotros somos parte del juego, estamos inmersos en él, pero no jugamos solos. Jesús no está en las gradas. Nosotros estamos jugando esta carrera, estamos compitiendo en esta carrera y el Señor va con nosotros. Jugamos este juego y Él es el capitán. Corre para obtener el premio. Dile a tu vecino, tienes que correr para obtener el premio. Dice este primer versículo, el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo me pongo a pensar en cómo corren algunas personas. Fíjese, aquí en la congregación tuvimos un matrimonio, una pareja que se empezaron a acercar a mí para pedirme consejo. Y ellos tenían una tienda, la atendían, él sobre todo, y un buen día cayó en pecado, cayó en adulterio. Pues lo ministramos, estuvimos trabajando con él mucho tiempo y finalmente restauramos, o Dios nos permitió trabajar para restaurar su matrimonio y él siguió caminando. Volvió a caer después de unos años. Y es muy triste ver que una persona que conoce al Señor caiga en adulterio. Entonces volvimos a hablar con él, volvimos a trabajar con él, pero lo vimos que después de un tiempo él se empezó a alejar. Se acercó una pareja y nos dijo, ¿saben qué? Queremos trabajar con ellos, vemos que tienen un corazón para Dios. Y yo dije, pues vamos a echarle ganas, tenemos que extender el reino de los cielos, vamos a tener misericordia, trabajen con ellos. Y después de un tiempo, ¿qué cree? Volvió a caer en adulterio. Tiene un par de meses que nos dimos cuenta que a la congregación que él se fue, porque él no quiso ya que tratáramos con él este tema, en la congregación donde él está ahora es pues un ministro de la palabra, él enseña la palabra. No sé si a toda la congregación o solamente a un grupo de personas en una casa, pero el problema no está resuelto en su caso. Y cuando uno ve ese tipo de personas que no toman en serio la carrera, que corren de una manera tal que pueden ser descalificados, que pueden ser eliminados, yo no digo quién, pero el Señor sí nos deja ver a través de la Escritura que hay cosas que tenemos que hacer para obtener el premio, para terminar la carrera. Y a veces la manera en que la gente corre, pues la verdad nos da tristeza, porque solamente aparentan ser corredores. Déjeme darle otro testimonio. Una mujer que en un momento dado se atravesó con alguien aquí en la congregación. Estaba molesta, enojada, se veía enojada todo el tiempo le sacaba la vuelta a la otra mujer y siempre estaba buscando la manera de manifestar que estaba en desacuerdo con aquella persona. Lo hizo por muchos años. Un buen día Dios trató con su corazón y parecía sana, parecía que todo iba bien, hasta que se atravesó con sus pastores, con mi esposa y conmigo, y empezaba a hacer cosas, a decir cosas que ya no estaban bien.
pero un día se le ocurrió publicarlas. Publicó que qué horrible era tener pastores que los regañaran todo el tiempo. Perdóneme, si usted siente que los regaño, venga y hable conmigo, y de verdad no es mi intención regañar a nadie. En este lugar lo que queremos es que se predique la palabra, que la gente sea confrontada con la palabra y que la gente tome la decisión de avanzar en Cristo. Bueno, esa persona decidió irse, se fue, y hoy también es considerada una ministra. Está feliz, está publicando por todos lados que ella está bien. Pero el problema es que no arregló la situación en su corazón. El problema es que cuando nos vamos a otro lugar, nos llevamos el problema, nos lo llevamos en el corazón. Si no lo arreglamos, a donde vayamos vamos a estar arrastrando aquello que hay en nuestro corazón. Por eso es tan importante que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Correr o hacer como que corremos, pero no corremos realmente la carrera que debemos de correr, pues nos hace estar en peligro de ser eliminados. Dice aquí la Biblia, Amós 9:10, algo que a mí me da la idea que eso no está bien. Usted puede pensar que está bien. Mire, los fariseos que crucificaron a Cristo también pensaron que estaban bien, ¿o no? Yo le quiero decir que tenemos que tener cuidado y escudriñar la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, porque podemos estar equivocados. Dice Amós capítulo 9 verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Yo pienso que hay gente que está interesada en agradar a Dios, pero lo quiere hacer a su manera. Y creo que Dios tiene su modo, su manera en la que espera que nosotros nos acerquemos. Gálatas 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es que todos corren, dice este versículo 24 de 1 de Corintios 9, dice que todos a la verdad corren. Y es que vemos mucha gente corriendo a nuestro lado. La competencia no es contra ellos, pero hay algunos que corren o hacen como que corren, pero la realidad es que no están corriendo la carrera que el Señor quiere que corran. En los juegos a los que se refiere Pablo en este versículo, solo uno ganaba, pero nuestra carrera es espiritual. Todos podemos ganar. ¿Cuántos saben que todos podemos ganar? Es una realidad que usted está corriendo una carrera en donde Jesús nos ha dado la victoria. Así es que todos, si permanecemos en la carrera, podemos alcanzar el premio. La verdad es que todos corren, pero para obtener el premio de la eternidad, no basta con simular que corremos. No es suficiente tener apariencia de corredor. No es suficiente haber empezado la carrera bien y terminar mal. Se requiere terminar bien. Se necesita disciplina, se necesita sacrificio, se requiere hacerlo legítimamente. Es que uno solo se lleva el premio. Dice aquí el verso 24, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Solo el que se preparó, solo el que se disciplinó y se sacrificó. El Espíritu Santo, a través de la vida de Pablo, nos está dando la clave para obtener el premio. Correr de tal manera que lo obtengamos. No se puede ganar corriendo de otra manera. Mire, en el maratón de Berlín del 2007, corrió el candidato a la presidencia, Roberto Madrazo. Y este hombre se vistió como un corredor y empezó la carrera como un corredor. Y habiendo sido candidato a la presidencia en el 2006, estaba en este maratón y llegó a la meta levantando los brazos y
ganando la carrera. El problema es que él se subió en un vehículo en el kilómetro 20. Avanzó en este vehículo 15 kilómetros, del 20 al 35, los recorrió en 21 minutos. Ustedes se imaginan lo que es correr para que en 21 minutos se eche uno 15 kilómetros, y por eso llegó a la meta primero que nadie, pero llegó con pants, cuando todos los corredores corrían con shorts. Llegó con una playera de manga larga, cuando todos corrían con una camiseta ligera. Llegó sin sudor en la frente. Llegó aparentando que había corrido la carrera, pero había sido un tramposo y fue eliminado. Corrió chueco. Toda su manera de vestir lo delataba. Todos los demás corredores lo hicieron con una ropa muy distinta. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tenemos que correr esta carrera espiritual a la que Dios nos ha convocado, porque Él es el que hace el llamado. Tenemos que correr de tal manera que alcancemos la meta. De nada sirve que lo hagamos con trampas. De nada sirve que lo hagamos como que somos corredores, pero realmente no corremos la carrera. De nada sirve que aparentemos. Es absurdo hacerlo. Fíjese que después de esto los organizadores publicaron que cada año unos 40 corredores hacen trampa. Y no debe de asombrarnos, porque hay mucha gente tramposa en el mundo, pero no podemos hacer trampa en nuestra carrera espiritual. Tenemos que correr legítimamente. Así que para llevarse el premio es necesario ganar legítimamente. Los tramposos son eliminados. Correr de tal manera que lo obtengáis. Eso es lo que dice el verso 24. Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios 9:24. Es que la clave, yo creo que la clave es la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la meta? Pues la meta es alcanzar a ver cara a cara a nuestro Dios. Esa es la meta. La meta es que podamos estar en su presencia, que podamos alcanzar y llevarnos el premio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que usted y yo seamos santos. Dios quiere que usted y yo hagamos las cosas agradándolo a Él. Dios quiere que usted y yo vivamos de tal manera que alcancemos el premio, que obtengamos el premio, que Él sea honrado y glorificado en su vida. Dice el verso 3 de Primera de Tesalonicenses 4: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si corremos como el Señor quiere, si corremos haciendo su voluntad, créame, vamos a alcanzar el premio. Prepárate para llegar a la meta. Dígale a su vecino: prepárate para llegar a la meta. Primera de Corintios 9:25 dice, fíjese cómo dice el verso 25: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo esto habla de que tenemos que prepararnos para la carrera. Estamos corriéndola, pero tenemos que seguir preparándonos para seguir adelante. Cuando yo estaba
jugando fútbol en Cruz Azul. Mi entrenador frecuentemente me decía, es que el fútbol es muy celoso, al fútbol no le gusta que te distraigas. Y ¿sabe qué? Yo era joven, no conocía al Señor, hasta una desvelada hacía bajar nuestro rendimiento en la cancha. Así es que yo entendí que lo que decía mi entrenador era cierto. Así es como te das cuenta que la competencia no empieza el día de la competencia, sino que empieza antes, en cómo te preparas. Prepárate para alcanzar el premio. Dile a tu vecino, prepárate. Para una competencia se requieren muchos días de preparación. Nosotros entrenábamos martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 6:30, a veces hasta un poco más tarde. Y a veces primero hacíamos ejercicio y luego jugábamos un partido completo. Era bastante desgastante el entrenamiento, de tal manera que la verdad del juego lo disfrutábamos porque llegábamos preparados físicamente muy bien. Lo mismo es en una carrera. La carrera no empieza el día de la competencia, empieza mucho antes y absteniéndose de muchas cosas. Tenemos que prepararnos fuertemente. Mucho tiempo de disciplina, de sacrificio, de abstenerse de aquello que pueda afectar tu rendimiento. De la misma manera es con nuestra vida espiritual. Tenemos que estar preparándonos para la carrera que tenemos por delante. La que ya corrimos, pues ya la corrimos, pero tenemos que seguirnos preparando para lo que está por delante. Toda distracción cobra la factura, baja nuestro potencial. Por ello debemos abstenernos de todo lo malo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 22, absteneos de toda especie de mal. Por eso es que yo me pregunto, ¿cómo estarán corriendo aquellos que hacen como que corren, pero realmente andan en pecado? Están fingiendo ser corredores cuando no están corriendo legítimamente. La palabra de Dios para todos dice este versículo de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5:22, es la palabra de Dios para todos. Manténganse alejados de todo lo malo. Y mire, a veces lo malo no está solo afuera, a veces también está en el corazón. ¿Sí me está siguiendo? Tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio, que nos llevemos el premio. Absteneos de todo lo malo, es nuestro propio, es que tiene que quedarnos claro que esto es en nuestro propio beneficio. Que si nosotros nos abstenemos de lo malo es porque Dios quiere guardar nuestras vidas para que crezcamos, para que florezcamos, para que haya fruto en nuestras vidas. Mucho más cuando entiendes que se trata de la vida eterna, que no es algo pasajero. Ahora, para obtener una corona incorruptible, dice aquí, verso 25 de 1 Corintios 9. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire, la corona por la cual competían estas personas era una corona de olivo que se marchitaba, se echaba a perder, se podría, si usted quiere verlo así. ¿Y sabe qué? Nuestra corona no es corruptible, es una corona incorruptible. Además tiene gran significado. Nuestra corona, fíjese, el Apocalipsis 2 y 3 nos lo dice de una manera sensacional. Apocalipsis 2, 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, si no está hablando de la carrera, ¿verdad? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La vida eterna viene precisamente por eso, porque llegamos a la meta, porque vencimos, y entonces hay de este árbol de la vida. Apocalipsis 2:11 dice así:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es que va a haber una segunda muerte cuando venga el juicio final. Y cuando dice aquí que no habrá daño para nosotros de la segunda muerte, es que estaremos guardados y protegidos por nuestro Dios. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos va a dar de ese maná escondido y nos dará una piedrecita en el cual viene nuestro nombre, un nombre que nadie conoce, solamente Él y la persona a la que se lo dé. Número 4, este es el cuarto beneficio de alcanzar nuestra corona. Dice el verso 26 de Apocalipsis 2: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta cómo nuestra corona es algo eterno, tremendo, incorruptible? Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, yo quiero detenerme aquí un poco porque mucha gente dice o piensa que la salvación no se pierde. En el libro de la vida solo están las personas que son salvas. ¿Sí lo entiende eso? Las personas que reciben a Cristo como su Salvador son escritas ahí en el libro de la vida. Y aquí dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Fue salva, pero hay personas que va a ser borrado su nombre. Por eso nosotros tenemos que correr de tal manera que alcancemos, que obtengamos el premio, que nuestro nombre no sea borrado. Al que venciere, Dios no lo va a borrar del libro de la vida. ¿Sí se está dando cuenta? Porque hay personas, yo cada vez me encuentro más escrituras que hablan claramente de que la salvación sí se pierde. La gente que vive pensando que la salvación no se pierde, hasta se le olvida la santidad. Yo tengo muchos ejemplos de eso, pero mire, lo importante es esto, que Dios nos está hablando a nosotros y que Él nos dice que su voluntad es que vivamos en santidad, que nos apartemos de todo mal, de toda perversión sexual. Ya lo leímos. Así es que, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sexto, Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, en esta iglesia hay columnas, hay personas que son muy importantes para la congregación, personas que sin ellas la congregación hasta perdería una columna, una parte esencial de ella. Yo creo que Felipe y Mimi son parte de esas columnas. ¿Se imagina una alabanza sin Felipe y Mimi en el manantial? No, pues gracias a Dios que Dios está levantando a otras personas, pero es una unción muy especial la que Dios nos ha dado en la alabanza y la adoración. Hay personas que son columnas de la iglesia, pues dice la Escritura que al que venciere, Dios lo hará columna de su templo. Oh, qué grueso. Es que es algo muy tremendo. Para mí es algo muy tremendo. Un séptimo beneficio de alcanzar la corona, porque nuestra corona es una corona incorruptible, es eterna.
Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere. ¿Se da cuenta que todo el tiempo dice al que venciere? No es al que se raje, no es al que corra como corra, no es al que corra ilegítimamente, es al que corra legítimamente y corra de tal manera que lo obtenga. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque Jesús venció y nos ha hecho más que vencedores. ¿A quiénes? Pues a los que vencieren, a los que alcancen la corona. Lo voy a repetir las 7 cosas rápidamente. 1, nos dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 2, no sufriremos daño de la segunda muerte. 3, nos dará de comer del maná escondido y nos dará una piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre. 4, nos dará autoridad sobre las naciones y nos dará la estrella de la mañana. 5, seremos vestidos de vestiduras blancas, no será borrado nuestro nombre del libro de la vida y Jesús confesará nuestro nombre delante del Padre y los ángeles. 6, seremos columnas en el templo de nuestro Dios. Jesús escribirá su nombre, el nombre de su ciudad y mi nombre nuevo sobre mí. Nos sentaremos con Jesús en su trono. Número 7, nos sentaremos con Jesús en su trono. Es que debemos correr con propósito. Primera de Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Fíjese cómo lo dice la Biblia al día. Yo quiero que esto caiga bien en nuestro corazón. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice así. En cuanto a mí, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Y la Nueva Traducción Viviente que me encantó, dice así: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, cada paso con propósito. Quiere decir que cada día tenemos una meta que alcanzar. En esta carrera es como si tuviera estaciones y cada estación requiere que nosotros la alcancemos. Así es que cada paso, cada día va a su propio afán, cada día corremos con propósito. ¿Cuál es el propósito? Agradar y honrar a nuestro Dios. Cada paso con el propósito de llegar a la meta, de haber permanecido hasta encontrarnos cara a cara con nuestro Creador. Debemos correr puestos los ojos en Jesús. Eso dice Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted y yo tenemos que menospreciar el oprobio. Debemos de menospreciar todas aquellas cosas que nos distraen de nuestra meta, del propósito por el cual estamos corriendo. Puestos los ojos en su voluntad, en lo que espera de mí, en lo que Él quiere de mí. No doy golpes al aire sin propósito. Es que dar un golpe al aire es como haber fallado, como haber querido golpear algo y no le dimos. No damos golpes al aire, siempre damos en el blanco. Dice el verso 27, dice así. Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Qué fuerte frase, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Cuando recibo a Jesús en mi corazón, lo recibo en mi espíritu. Y mi espíritu se une al Espíritu de Dios y nos hacemos uno. Eso es lo que dice su palabra. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es que cuando yo le pido a Jesús que entre a mi vida, a donde llega Él es a mi espíritu y se une con mi espíritu. Y mi espíritu y su espíritu se hacen uno. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En mi espíritu. En mi espíritu. Mi espíritu está dispuesto.
Mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que mi espíritu siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Está unido al Espíritu de Dios. Aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida, lo recibimos en el Espíritu, y mi espíritu unido al Espíritu de Dios son uno. Así es que ahí está toda la voluntad de Dios. Todo lo que Dios espera de mí, yo ya lo tengo grabado en mi espíritu. Mi espíritu está dispuesto. Pero ¿qué cree? La carne es débil. Yo, espíritu, debo gobernar mi cuerpo y mi alma para no pecar, para hacer la voluntad de Dios. Esta es la disciplina. De esto se trata la carrera. Mi espíritu unido al Espíritu de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, pero mi carne no quiere. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así es que cada vez que Dios me pide algo, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne se opone. Y hay una lucha interna donde debe de ganar el Espíritu. Y debo de someter mi carne. Debo de someter mis pasiones, aquellas cosas, aquellos deseos que están chuecos, que no agradan a Dios. Por eso pongo en servidumbre mi carne para no pecar. Por eso pongo en servidumbre mi carne para hacer la voluntad de Dios. Efesios 4:22 lo dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted tiene que deshacerse de la vieja naturaleza, tiene que despojarse de aquello que no pertenece al reino de los cielos, de aquellas cosas que están estorbando en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, en mi carne. Tienen que quedarse atrás, despojarnos del viejo hombre. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuándo? Todos los días. La disciplina que se tiene que llevar para alcanzar la meta es todos los días despojarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre. Me encanta cómo dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que, como dice este versículo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que mi carne no gane, para despojarme del viejo hombre, de la vieja naturaleza, para vestirme del nuevo hombre. Y esto solamente se puede con disciplina. Se sufre a veces para despojarse de aquello que estuvo con nosotros y que no le agrada a Dios. El que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice este versículo, vestirme de ese nuevo hombre también cuesta trabajo, requiere de disciplina y a veces se sufre. Primera de Corintios 9:27 dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Lo voy a volver a repetir porque tiene que quedarnos claro. Habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Heraldo quiere decir, en griego es la palabra keruso, que significa proclamar públicamente, específicamente la verdad divina. Predicar, pregonar, proclamar. Habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Y todavía hay personas que piensan que no se pierde la salvación. Yo no entiendo eso, perdóneme. ¿Cómo podríamos decirlo aquí? No, es que sí eres eliminado, pero no eres eliminado. Sí corres riesgo de ser eliminado, pero no eres eliminado realmente, porque y poner la excusa que quieras. Aquí dice claramente que habiendo sido heraldo,
llegue a ser eliminado. ¿Eliminado de dónde? De la carrera. ¿Sí puede verlo o soy el único que alcanza a ver que es imposible que diga aquí algo que justifique que la salvación no se pierde? Para mí queda muy claro. Heraldo, el que proclama públicamente, específicamente la verdad divina, que predica, que pregona, que proclama, que habla de una persona que fue usada por Dios para salvación y que venga a ser eliminado. Pues ¿de dónde va a ser eliminado si está hablando de la carrera? A ver, dígame, ¿de dónde? Y dicen algunos que no, bueno, del servicio. No, eso no dice de la carrera. ¿Eliminados de dónde? Si está hablando de la carrera, es de la carrera. La salvación es gratis. La salvación es gratis. Dios nunca nos la quita. Pero tú puedes perderla si no permaneces en la carrera y si no corres legítimamente. Por eso es tan importante que corramos de tal manera que podamos obtener el premio. Correr para no ser eliminados, como dice este verso 27. Cuando el enemigo, correr de tal manera que el enemigo no arrebate la semilla, como dice la parábola del sembrador, que luego viene el diablo y arrebata la semilla, o que las aflicciones y las persecuciones nos hagan tropezar. ¿Qué significa tropezar? Abandonar también la carrera, o que los afanes y las riquezas ahoguen la palabra. ¿Qué significa eso? Que le quitan lo fructífera a la semilla porque la ahogan los afanes y la riqueza. ¿Qué significa ser eliminado? Cuando no permaneces en la vid verdadera. Eso de permanecer en Juan capítulo 15 es muy claro, permanecer en Cristo. Cuando se es tibio y el Señor lo vomita, estuvo adentro, para vomitar necesita usted primero meter algo, si no, ¿cómo va a vomitar eso? Yo no puedo vomitar una torta que todavía no me he comido. ¿Sí me estoy explicando? Cuando no te esfuerzas por entrar en la puerta angosta, entonces somos eliminados. Cuando no hacemos la voluntad del Padre, como dice Mateo 7, 21 al 23. ¿Lo tienes ahí, hija? Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se corre la carrera? Haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no hago la voluntad de mi Padre, aunque le diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. ¿Sí lo está cachando? Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, a lo mejor el enemigo puede engañar a alguien para que profetice, o más bien para que adivine. A lo mejor el enemigo puede engañar y puede hacer algunas cosas así medias espectaculares, entre comillas lo pongo, que van a parecer milagros. Pero lo que no puede hacer el enemigo es echar fuera al enemigo. Una vez lo intentaron unas personas ahí en Éfeso y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu pudo más que ellos. Porque ellos dijeron: te mandamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera conocían a Jesús. Quisieron echar fuera demonios y no pudieron. El demonio se los puso como campeones. El punto medular es que va a haber personas que fueron salvas, pero que van a decir: Señor, Señor, pues no estuvimos ahí. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Me encanta esta frase, porque esto de conocer es algo muy importante. Nunca os conocí. Primera de Corintios 8:3 dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Lo voy a volver a repetir. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Palabra de Dios para todos. Fíjese cómo dice así. Palabra de Dios para todos. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Dice:
y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo es que verdaderamente conocemos a Dios? Pues amándolo. Pero que Él nos conozca, oye, es otra cosa. Que Él me conozca a mí solamente cuando lo amo de a de veras. Que Él me conozca solamente cuando lo amo de veras. Yo puedo decir que amo a Jesús. Usted haga una encuesta ahí en el Zócalo y pregunte cuántas personas le dicen que sí aman a Jesús. Yo le aseguro que por arriba del 80% van a decir que aman a Jesús. Pero Dios conoce solo a aquellos que verdaderamente lo aman, no a los que dicen que lo aman. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es lo que dice su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Así es que para correr y alcanzar la corona incorruptible, la vida eterna, la eternidad con Dios, tenemos que correr haciendo su voluntad. Cierre sus ojos, por favor. El que me ama, mi palabra guardará. Eso es lo que dice su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Si queremos alcanzar, si queremos llevarnos la corona incorruptible, tenemos que correr con propósito. Tenemos que correr haciendo su voluntad. Tenemos que correr haciendo su palabra. No podemos hacer como que somos corredores. No podemos fingir. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Se están engañando a sí mismos quienes hacen como que corren, pero la verdad no corren. Por eso hoy es muy importante que usted medite y se haga o deje que Dios le haga un desafío en el corazón de correr cada día con propósito, haciendo su voluntad. El propósito es hacer su voluntad. El propósito es guardar la palabra. Si nosotros lo hacemos, seguro que estaremos permaneciendo en la carrera. Y seguro, Él ya nos ha hecho triunfadores, más que vencedores, pero hay que permanecer en la carrera. Hay que permanecer en la carrera. Y a veces requerirá de sacrificio, de disciplina, de abstenernos de cosas, pero siempre serán efímeras, insignificantes, comparadas con la vida eterna, con lo que Dios nos ofrece, una corona incorruptible. Señor, gracias por este mensaje que tú nos hablas al corazón y nos haces ver lo trascendente y importante que es la vida eterna, comparado con las cosas efímeras que nos ofrece el mundo, con algunos distractores de este mundo que van en perjuicio de nuestras propias vidas. Señor, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de correr esta carrera, de poder estar en ella y alcanzar la meta. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu precioso Espíritu nos ayude a permanecer en la carrera, a correr de tal manera que alcancemos el premio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?